porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y a veces uno lo lee y dice, pero ¿cómo voy a estar feliz de que va a venir una guerra? Y el texto acá dice, no se angustien cuando digan guerras, usted tranquilo. ¿Por qué? Porque eso es necesario que pase para que mi relación, como decías ahorita, con ustedes se vuelva otra vez ¿a qué? A unir, otra vez seamos uno. Necesitamos como humanidad desesperadamente el Evangelio en nuestras vidas. Es un gusto volver a saludarles en esta ocasión y seguir reflexionando, meditando y sobre todo recibiendo este mensaje que Dios nos manda a través de su palabra. En esta ocasión vamos a continuar con las naciones, segunda parte. Pero para eso nos vamos a presentar y ahora la pregunta es, bueno, ¿en qué lugares han estado que haya marcado su vida o que les haya gustado? Qué bueno saludarles una vez más. Mi nombre es Milton Jara y ese lugar donde he estado es México, las pirámides. Ha sido un lugar muy agradable, bonito y histórico, significativo. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarlos. Yo soy Yaret García y el lugar que me ha marcado más recientemente es Los Cabos, porque tuve la oportunidad de ver las ballenas y fue algo realmente impresionante. Hola, mi nombre es Benjamín Ramírez y yo coincido con la maestra porque la costa oaxaqueña me encanta y también me ha tocado ver ballenas, entre otras tantas cosas. Bueno, pues muchas gracias por compartir. Y el día de hoy vamos a estudiar y a meditar un poco más sobre los problemas que han tenido la caída y cómo el ser humano sigue aferrado a ese gobierno humano en lugar del divino. Pero para abrir la palabra de Dios vamos a comenzar con una oración. Oramos. Nuestro buen Dios, te agradecemos por el infinito amor que tienes por cada uno de nosotros, porque constantemente nos dejas saber que estás cuidando nuestras vidas. Ahora, al abrir tu palabra, ayúdanos a entender tu voluntad para cada uno de nosotros y gozarnos en ser fieles en el cumplimiento de tus principios. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Amén. Bueno, cuando yo leí el título de este primer día, el primer mandamiento, yo pensé en la ley de Éxodo Moisés. 20. Exactamente, en Éxodo 20. Sin embargo, la lección marcaba que antes de ese escrito, de ese versículo, ya había un mandato. Entonces, podemos revisar Génesis 2, 16 y 17. Claro. Dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Morirás. Muy bien, entonces aquí está el primer mandato. Y la pregunta sería, ¿por qué es importante este primer mandamiento que Dios dio sobre conocer? Yo creo que esta parte es esa obediencia, ¿no? Lo que se esperaba era obediencia sin razonamiento, sin un diálogo de, pero ¿cómo? Si está tan... Así, obediencia. Y era para evitar el sufrimiento si se comía eso, ¿no? Y creo que eso, bueno, no sé, profe, si hemos tenido la experiencia con sobrinos o alumnos pequeñitos y que uno les dice, no toques ahí porque, o no ande descalzo porque, y a veces los niños desafían. Aquí lo que se evidencia es obediencia, es lo que Dios quiere. Mire, cuando estaba pequeño en casa instalaron el gas natural. Normalmente veíamos la flama amarilla de la gasolina porque esas eran las estufas que teníamos. Entonces mi intención siempre fue sentir, porque se veía tan suavecita, tan tierna la flama.
Y de otro color. Y de otro color, azulito. Así que yo un día estaba haciendo esto en la estufa cuando mi mamá me ve y me dice, no hagas eso. Y yo me asusté y apagué y una vez me quedé. Pero un día se fue ella de casa. Es Ahora la es hora, cuando. dije, ahora es cuando, ¿eh? Entonces prendí y fui. No pude... No la pudo coger. No pude sentir, pues, más allá que me quemó. Y doy un grito tan duro, gracias que estaba mi abuelita en casa. ¿Y qué le pasó? Pues yo no separaba los dedos. Yo era así todo el rato. Y me miró y claro, esto estaba rojo. Me abrió, dijo, ¿intentaste sentir la flama? Dijo, pues, ¿qué te pasó? Me quemé. Me salió ampolla en esto. Luego regresa mamá y ella en lugar de ponerse enojada conmigo me dice, yo te lo dije porque no quería que sufrieras. Yo me he quemado muchas veces, dijo ella. No quería que sintieras eso. Ahora ya lo sabes. Y así pasa en el texto. Ese era el mandamiento. Mire, yo te digo que no hagan eso porque los amo. No quiero que sufran. Claro. Pero, pues, mire, no hicieron caso. ¿Cómo No fue estamos? obediente. Algo que me llama la atención y lo veo mucho cuando me toca dar clases de investigación estadística es que la investigación y la ciencia, aquí habla de ciencia, es ciencia del conocimiento, pero puede ser tanto buena como mala, ¿no? Sí. Y cuando hablamos del conocimiento, generalmente lo pensamos como algo bueno que construye nuestro ser, nuestro intelecto, pero este conocimiento era un conocimiento del pecado, del mal. Y me llama la atención porque hay diferentes tipos de conocimientos que ellos llegan a saber, ¿no? Bueno, tener culpa de la vergüenza, miedo y separación de Dios, sufrimiento y dolor, muerte, violencia e injusticia. De eso nos quería prevenir Dios. Claro. Y fíjate que es muy interesante porque nosotros que estamos en este entorno académico, ¿verdad? Y mucho más puntualizado desde la perspectiva de la investigación, pues siempre consideramos que en busca del conocimiento, en generar esos vacíos tal vez que puedan existir. Y mi pregunta ¿es siempre útil experimentar y saber más basado en lo que revisamos en la lección? Yo creo que si hay un principio que es un principio divino de haga o no haga, no hay que experimentar. O la experimentación va a servir para comprobar eso. Pero si no es de esa naturaleza, si es otra forma, algo que yo quiero descubrir, que no está alineado a un mandato de Dios, pues es bueno experimentar. ¿Por qué? Porque vas a identificar o vas a reconocer aprendizajes. Entonces, creo que por ahí iría, ¿no? Ok. Quisiéramos invitar a todas las personas que nos están viendo, escuchando, que comentes tú respecto a esta parte del conocimiento. Si tú crees que es importante siempre conocerlo todo y tener respuesta para todas nuestras inquietudes. Así que te invitamos a que participes en los comentarios y también respondiendo la siguiente pregunta que dice: ¿qué significa para ti creer en las promesas escritas en la Biblia? En mi vida para mí significa mucho, ya que más aún cuando paso por dificultades, porque es como que un recordatorio de que Dios me ama mucho y que también me va a ayudar en esos momentos de dificultad, y pues también mantener esa esperanza de que muy pronto Cristo vendrá. Que tengo un Dios que se preocupa por mí. Que Dios me ama y me asegura que siempre puedo confiar en Él. Las promesas no solo son palabras, sino un recordatorio del amor eterno que Dios nos tiene y que hacen crecer nuestra fe. Pues así como Dios cumplió sus promesas en el pasado, me da esperanzas que las puede cumplir en el presente. Pues es una promesa. Cuando una persona que quieres te promete algo, esperas a que cumpla. Entonces te da cierta esperanza en que esas promesas que están escritas en la Biblia se vayan a cumplir. Agradecemos mucho tu respuesta y tu interacción que has tenido con nosotros a través de tus comentarios, y también te invitamos para que puedas compartir con tus seres queridos o conocidos este estudio para que juntos podamos seguir aprendiendo. Y continuamos en este segundo segmento, ahora teniendo en mente y como marco Daniel capítulo 2
y Daniel capítulo 7. Creo que es algo que representa, estos dos capítulos es algo muy representativo del libro de Daniel, ¿no? Y en este marco de lo que hemos estado estudiando alrededor de estas semanas, particularmente en esta lección que nos habla sobre las naciones, estas profecías nos vienen dando esta cronología de la historia sobre qué naciones estaban gobernando, cómo empezó con Babilonia, después las siguientes naciones que surgieron, ¿no? a través del tiempo. Pero más allá de esto, estas profecías son una descripción entre la relación del pueblo de Dios y cómo vemos que las naciones fue pues una tragedia tras tragedia porque ningún reino permaneció. Entonces, en ese sentido, me gustaría que leamos lo que nos dice Mateo capítulo 24, versículo 6 y 7. A la letra dice: y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Muchas gracias. Entonces, de aquí podemos meditar. ¿Cómo nos conforta el hecho de haber sido advertidos acerca de estos eventos? Si la profecía nos decía, ¿verdad?, lo que iba a estar sucediendo, este versículo, ¿cómo conforta sus corazones? En lo personal, veo dos cosas. Una, que podemos estar preocupados, porque si rezamos un poco a Daniel, Nabucodonosor estaba preocupado. Hacía poco que había llegado a ser rey, estaba preocupado, y Dios le habla. Dios sabía el futuro y le dio placer a Dios revelarle a Nabucodonosor el futuro, ¿no? Entonces, Dios conoce y nos revela, pero también nos revela cuando estamos interesados en saber. Si queremos saber, si estudiamos, si buscamos, es que Dios va a llamar, y es ahí donde nos abre o descorre el velo de lo desconocido para decir: mira, ¿estás preocupado? No te preocupes. Y que se vincula con lo que hablábamos en el segmento anterior sobre conocer, ¿no? Eso que Dios da a conocer sigue siendo la protección de los cuidados que Él tiene con nosotros. Hay algo interesante, lo hacía sexto grado, la clase de sociales. El profesor saca y dice: este es el libro que vamos a estudiar, y se llamaba Civilización 6. Yo, el 6 porque, es que es en sexto, está bien. Y cuando abro el libro y empiezo a mirar lo que había dentro, encuentro que hablaba de Babilonia, medos y persas, hablaba de Grecia, Roma, y yo decía: estos yo me los sé. Pues me acordé de una vez de Daniel y dije: yo me sé estos, y pues siempre llevaba al colegio la Biblia, era un colegio no adventista, y yo cuando vi eso, contento voy y le digo, era una profesora: profe, mire, en la Biblia dice eso. Y ella empieza a mirar y dice: ¿tú cómo sabes eso? No, pues, no sé, lo aprendí así en la casa, en la iglesia. Y me dice: pero eso son temas muy complejos. Hasta ahora vamos a empezar a ver los inicios de la civilización. Después pasé a séptimo y había otro que llamaba Civilización 7 y 8. Y yo decía: pues, ¿cuántos son? Pero cada uno contaba esto. Y ahora, recordando todo eso, me doy cuenta que esos imperios, esas naciones, tenían su momento en la historia. Y encontramos vestigios todavía de ellas, y son lugares turísticos y todo este asunto. Pero más que eso, nos muestra que hay un reino que va a durar. Pero en los libros de civilización no decía eso. Decía: y seguiremos siendo conquistados y por medio de guerras. Y decía eso. Y el texto acá dice: no se angustie cuando digan guerras. Usted tranquilo. ¿Por qué? Porque eso es necesario que pase para que mi relación, como decías ahorita, con ustedes se vuelva otra vez ¿a qué? A unir. Otra vez seamos uno. Es el principio que trae toda esta lección. Volvamos otra vez a andar en lo mismo, entendernos, y pues que ustedes vuelvan a estar en el camino que yo les tracé desde el principio. Claro. Yo tengo esta inquietud hiciste la pregunta de cómo debería confortarnos, ¿no?
Y a veces uno lo lee y dice, pero ¿cómo voy a estar feliz de que va a venir una guerra, de que se va a acabar? Y luego dice aquí que va a haber hambres y pestes. ¿Cómo? Me va a tocar. Me va a tocar. Y entonces puedes generar como angustia. Pero esta parte, no sé, acabamos de vivir recientemente una pandemia. Al menos a mí mi abuelita me contó eso, pero yo nunca lo entendí hasta que lo viví. ¿Cómo puede darnos esto paz? Investigando, leyendo, sabiendo que esto forma parte de ese plan y no de un periódico que lo que busca es generar descontrol, caos, incertidumbre, sino al contrario, es una información para que tú sigas vigilando y veas hacia dónde va. Es que después de esto dice, y todavía no será el fin. O sea, todavía no será el fin. Falta. Y entonces, ¿qué falta? Y entonces yo debería de buscar lo que falta. Pero creo que en nuestro contexto lo vemos entre nuestros muchachos, entre nuestros hijos, que como que esta parte está en otro canal, ¿no? Como que no hay ese interés y justamente de repente sale un anuncio en las noticias o en las redes sociales de que pasó una calamidad y entonces todo el mundo, ¡ay, esto! Pero no deberíamos de sentirnos así y podríamos manifestarles también o transmitirles también esta certidumbre de esto es poco, pero lo que sigue es mucho más bonito. Totalmente, porque justo hay una declaración, bueno, lo pone en manera de pregunta, pero lo voy a decir en afirmación, que necesitamos como humanidad desesperadamente el Evangelio en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque los mismos acontecimientos históricos, pues, nos pueden dar miedo, ¿no? De qué va a suceder y ahora eso, nada ha sido para siempre, entran nuevos presidentes, entran nuevos movimientos sociales, etcétera, las economías, todo es fluctuante, todo, entonces no tenemos la certeza de algo estable. Y aunque tú mencionabas, bueno, esta pues tal vez como sensación, ¿no? de preocupación, creo que aquí es donde entra o donde se puede afianzar lo que necesitamos desesperadamente del Evangelio en nuestras vidas, tanto para nosotros como compartir a las demás personas que no lo conocen. Así que vamos a seguir profundizando en este tema y ahora vamos a hacerle la pregunta a nuestro experto, que dice, ¿cuál es el papel de Israel en la profecía actual y cómo se diferencia de su papel en el Antiguo Testamento? El Israel del Antiguo Testamento fracasó rotundamente en cumplir los propósitos establecidos en el pacto que nuestro Señor estableció con ellos. Fueron exiliados, fueron desterrados, no fueron la luz a las naciones que Dios esperaba. Así es que hoy podemos entender que el Israel espiritual, la iglesia cristiana, tiene la misma encomienda de ser la luz a las naciones para dar a conocer la salvación que Dios tiene para todos los hombres. Esta verdad la expresa el apóstol Pablo en la epístola a los Efesios en el capítulo 3 a partir del versículo 8. Dice aquí, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, los cuales son vuestra gloria.
Agradecemos a nuestro experto por habernos ampliado este tema y recuerda que también puedes seguir interactuando a través de los comentarios y compartiendo este mensaje y este evangelio que a muchas personas todavía ocupan recibirlo. Bueno, entramos a nuestra parte final, este segundo momento de estudio sobre las naciones. Y si empezamos a visualizar, pues vemos cómo el ser humano intentando crear y fomentar un gobierno propio muy diferente al que Dios había establecido, durante toda la historia ha hecho intentos por unificar, ¿no? Por ejemplo, la Torre de Babel, ellos pensaban después de lo que había pasado con el diluvio, pues buscamos la paz y buscamos la felicidad y buscamos un gobierno muy diferente de cómo Dios lo había manifestado, como uniéndonos. Sabemos lo que pasó después, que ese no era el principio o el propósito de Dios, sino al contrario, dispersarlo. Y justamente vamos viendo en Daniel 2 estas mismas naciones, de cómo pues no funciona una y se derriba y entra la otra, etcétera, hasta llegar a la última parte de la estatua que Daniel 2 nos muestra, donde unen dos elementos que es imposible unir, ¿no? En ese intento humano de seguir uniendo algo que no se puede. Así que vamos a partir de nuestro texto central que está en Daniel, capítulo 2, 44 y 45. Dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que nunca jamás será destruido, ni será entregado a otro pueblo. Desmenuzará y dará fin a todos aquellos reinos, y él permanecerá para siempre. Por eso, viste que una piedra fue cortada del monte, sin mano alguna, y desmenuzó el hierro, el bronce, la arcilla, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de suceder en el futuro. El sueño es verdadero y su interpretación es cierta. Amén. Como estos dos versículos nos ayudan como una promesa a confiar en el reino final y eterno de Dios. Bueno, inicialmente nos da confianza o esperanza en Dios de que este reino al final, ¿cierto? Pues vendrá todo el caos que hemos visto, pero dice, hay algo especial para los que sean fieles a mí. Y eso nos da a nosotros confianza, esperanza. Y algo también interesante, que ese esfuerzo que tienen los seres humanos, o sea, la historia viene y nos cuenta esos esfuerzos, y nos hemos dado cuenta pues, que no han funcionado, pero como que le siguen intentándole. Recuerdo una definición que me decía uno de mis profesores de historia bíblica, decía, ¿qué es historia? Y nosotros pues buscamos historia, y decía, es fácil para que no se les olvide. Decía, es la sucesión de sucesos sucedidos sucesivamente, decía él. Y uno lo veía como en broma y se reía, y después cuando uno la pensaba, espera, claro. Y eso es las profecías, la suma, y como que no entendemos del anterior y como que le repetimos sucesos sucedidos sucesivamente. Pero cuando viene el reino de Dios, dice, bueno, pues para los que han sido fieles, para los que han estado cumpliendo mi palabra, pues para ellos hay una justicia, para ellos hay una restauración. Que es muy confortante. Correcto. A mí me gusta, ya casi no dedico tiempo, pero la historia. Y recuerdo que una característica, una de las formas de estudiar la historia tiene que ver con que la historia es cíclica. Y veo eso en la profecía bíblica, porque hay una sucesión de reinos proféticos y todos siguen el mismo patrón. Llega algo nuevo, crece, destruye, algo nuevo, crece, destruye, y la historia se vuelve cíclica. Y veo que todos estos fracasan porque tienen una misma característica, van contra Dios. Y ahí mi aprendizaje, mi enseñanza de cómo confiar es que cualquier emprendimiento político, económico, social, si no lleva
a Dios, va a fracasar, va a fracasar. Y yo, mi emprendimiento personal, si no llevo a Dios, voy a fracasar. No voy a lograr lo que Dios quiere dar. Y eso nos hace recordar ahora en este tiempo que vemos cómo en otros países, en otras naciones, están habiendo estos movimientos políticos o estos movimientos sociales para unificar. Y nosotros ya sabemos, como decías, Benji, es que como van en contra de Dios, ¿qué va a pasar? Pues van a fracasar. Y no sé si ustedes recuerdan cuando se unió Europa y tenían en común una moneda. ¿Y qué pasó apenas el año pasado? Pues ya Inglaterra ya no forma parte de ese marco en común. ¿Qué va a suceder para el resto de Europa? Va a suceder lo mismo y se va a seguir fragmentando. ¿Por qué? Porque no están viendo hacia el cumplimiento o hacia el mantener el principio que Dios quiere, sino que están viendo para sus sentimientos, sus egoísmos, sus necesidades y están dejando de lado a Dios. O sea, tan es así que ni se habla de Él, ¿no? ¿Y qué vemos en América ahora? Curiosamente, como que va por ahí el molde, ¿no? Hay que unirnos, hay que integrarnos, hay que promover, pero ¿qué puede suceder o qué va a suceder si esto no está viendo hacia una integración con Dios? Pues que no va a haber esa unión con prosperidad. ¿Qué me deja a mí en este momento? La certeza, la seguridad de que en la Biblia se dijo que iba a suceder, en la Biblia se dijo cómo iba a suceder, que ya lo veo, que lo sigo viviendo y entonces que lo último que ya también está ahí el spoiler del evento final, sí va a suceder. Sí va a venir Jesús, sí me va a llevar a ese lugar donde no hay muerte, a ese lugar donde hay gozo, a ese lugar donde las familias no se separan, a ese lugar donde hay muchas relaciones positivas. Y yo quiero estar ahí y en consecuencia voy a elegir tener una buena relación con ese Dios de amor. Así es. Al final vamos a tener una sola nación, pero que esta sí va a durar. ¿Por qué? Porque su gobierno es divino. Muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión. Que el Señor te bendiga.